Esto no lo van a escuchar en los medios de comunicación occidentales, porque el que está realizando estas acciones es Estados Unidos. Estados Unidos tiene u opera alrededor de una docena de bases militares ilegales en Siria. ¿Les suena parecido ese tipo de acción? Porque han acusado a Rusia de tener sus bases en lo que sería el territorio ucraniano del Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla, pero son zonas que ya solicitaron a través de referéndums formar parte de Rusia, quien estaría invadiendo prácticamente es Ucrania. Pero bueno, todo este problema de Rusia y Ucrania se politizó en favor de, obviamente, de Estados Unidos, en favor de Ucrania, pero permitió que Estados Unidos siguiera realizando sus operaciones. La mayoría de las bases militares que tiene Estados Unidos en Siria son ilegales. La mayoría de ellas están casualmente concentradas en áreas que son ricas en energía y alimentos de este país al este del Éufrates, que contienen, de hecho, alrededor de 9/10 partes de los recursos de petróleo y gas de toda la nación siria, que de hecho es devastada por la guerra de Estados Unidos. Pero de esto no vamos a escuchar en los medios de comunicación occidentales. Damasco estima que el daño total a su industria de hidrocarburos supera los $100,000 millones por el saqueo que está realizando Estados Unidos en su nación. Y supuestamente llegaron a Siria a apoyarlos, a ayudarlos, a llevarles la democracia, cuando lo que realmente hacen es saquearlos. Según el informe, las fuerzas estadounidenses en Siria sacaron de contrabando de este país un total de 95 camiones cisternas de petróleo crudo. Un total de 95 camiones cisternas de petróleo crudo, utilizando 2 convoys diferentes tan solo este fin de semana. Este fin de semana Estados Unidos se dedicó a saquear a Siria, mientras todos, incluyéndonos, nos concentrábamos en el grupo de los 20. Nos concentrábamos en lo que estaba pasando en Chile, en lo que estaba pasando con la Unión Europea, diciendo que todo estaba muy bien. Hablábamos de también la guerra entre Ucrania y Rusia, estábamos hablando de la guerra en África, que ya se acerca la intervención francesa en este país, en Níger. Mientras todos nos enfocábamos en Níger, en el G20, en Rusia, en América Latina, Estados Unidos tomaba su oportunidad este fin de semana de saquear a Siria. 95 camiones cisternas de crudo en 2 convoys. Fuentes en el campo de Al-Yaroubia, en la provincia de Al-Asaka, dijeron a los medios locales que aproximadamente más de 40 camiones cisternas de petróleo crudo fueron enviados a Irak, este país que es controlado por Estados Unidos después de su guerra también, desde los campos petroleros de Al-Jazeera, utilizando el cruce fronterizo ilegal de Mamurilla. Las fuentes también dijeron que un convoy separado de 55 petroleros, también de los campos de Al-Jazeera, fueron introducidos de contrabando a través de este mismísimo cruce dentro del mismo periodo de 24 horas después del convoy anterior. Esta fue la ruta de Estados Unidos. Lleva el petróleo de Siria, y ya lo habíamos comentado previamente en un video, cómo llevan el petróleo de Siria a Irak, que es un país que está completamente controlado por Estados Unidos desde su guerra también, a la cual debemos hacer hincapié que nadie se ha preocupado y nadie ha hablado sobre ese tema. No hay responsables de la guerra en Irak, ni en Afganistán, ni en Yemen, ni en ninguna nación. Incluso en la guerra de Vietnam, nadie habla al respecto. El nuevo presidente de Vietnam, como es un títere colocado por Estados Unidos, alaba al mandatario. Le dice que es muy guapo, que todo está muy bien, que su presencia es la mejor. En Vietnam, cuando miles de personas murieron en manos de los militares estadounidenses. Y le dices a Biden que está muy guapo ese día. Por favor, es un títere más de Estados Unidos en esta zona.
y también se llevan sus recursos. En este caso, el gobierno de Damasco no ha podido restablecer el control sobre la mayoría de sus territorios nororientales ricos en petróleo y tampoco de su frontera con el oeste de Irak, sobre todo porque esta zona es la que utilizan para el contrabando, con el área bajo ocupación por las fuerzas estadounidenses y sus milicias aliadas de las Fuerzas Democráticas Sirias. Estas fuerzas que está impulsando Estados Unidos para que tengan el control del país y puedan llevarse los recursos de forma tranquila. No les van a vender, se los van a llevar simple y sencillamente por eso, porque van a ser estas fuerzas democráticas sirias. Una vez que lees la palabra democrático, ya sabes que son Team Estados Unidos. La mayoría de esta zona es kurda, que han logrado establecer un autogobierno de facto en esta región. Casualmente las zonas que le interesan a Estados Unidos son zonas que tienen petróleo y gas. Son zonas que tienen materiales, minerales ricos en todo tipo de producción de la cual necesita Estados Unidos. Principalmente su petróleo. No que muy energías limpias, no que iban a tratar de favorecer la energía solar, la energía eólica. Nada. Es una vil mentira de marketing. Ellos siguen extrayendo petróleo. Bueno, robando petróleo. Las fuerzas estadounidenses han amenazado con responder a cualquier intento del ejército sirio y de sus aliados de restablecer el control sobre las tierras del país con una fuerza abrumadora. Porque Estados Unidos sí tiene el derecho de invadir una nación que es Siria, colocar sus bases militares en Siria y proteger a un grupo golpista. Porque este grupo de las Fuerzas Democráticas Sirias es un grupo golpista. Y lo está impulsando Estados Unidos. Por eso no vemos ni a la ONU, ni a la Unión Europea, ni a ninguno de los aliados de Estados Unidos manifestándose en contra de lo que ocurre en Siria, porque es el gobierno de Estados Unidos el que lo está orquestando. ¿Por qué no permite que el ejército de Siria recupere su territorio? Lo mismo que pasó con Ucrania y Rusia. Nada más que en esta ocasión, el problema es que en esta ocasión Estados Unidos es el que invadió el territorio de Siria y le dio el control a este grupo golpista. Esa es la única diferencia. ¿Quién realiza el golpe? Estados Unidos y estas fuerzas democráticas han saqueado miles de millones de dólares en petróleo del este de Siria durante los 7 años que llevan la ocupación de la región por parte del Pentágono. 7 años robando, saqueando a Siria, y todos los hipócritas que cuestionan a Rusia no dicen absolutamente nada. No dijeron absolutamente nada cuando invadieron Afganistán, cuando invadieron cualquiera de las otras naciones en las cuales Estados Unidos ha hecho una guerra. Porque Estados Unidos necesitaba esos territorios por sus recursos. Y todos se han quedado completamente callados. Desde el 2016, cuando las fuerzas estadounidenses ayudaron, entre comillas, a las milicias kurdas locales a expulsar a los terroristas de Daesh, también llamados ISIS, desde entonces se quedó Estados Unidos para proteger esta zona. Lo único que están haciendo es robar y nadie les dice nada. Funcionarios sirios, el ejército ruso y los comandantes de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán han acusado todas las oportunidades que han tenido a Estados Unidos de ayudar, entrenar, armar y financiar en secreto a estas milicias yihadistas, en el intento de sembrar el caos y librar una guerra sucia, interminable contra el gobierno del presidente Bashar Assad, después de fracasar para derrocarlo durante las protestas de la primavera árabe en el 2011, que arrasaron con gran parte de la región, pero que Estados Unidos necesitaba el control de esta zona. No le importa Siria, en general no le importa. Cuando ocurrió el terrible terremoto, que igual afectó a Turquía, Estados Unidos no ayudó a Siria, no le interesa.
¿Por qué? Porque él solo quiere la región que tiene petróleo y gas para poder llevarse los recursos. Lo que le pase al pueblo sirio es problema de ellos. Mientras su zona de trabajo, su zona de confort, que es esta parte del noroeste de Siria, puedan seguir teniendo recursos y llevárselos a Irak para que Irak se los envíe a Estados Unidos, lo demás da igual. La semana pasada, Aed al-Helali, el miembro de la alianza Fatah en el parlamento iraquí, acusó de forma oficial a Washington de continuar su ocupación y su saqueo en Siria. Específicamente, también los acusó de financiar a terroristas locales. Estados Unidos no está desperdiciando dinero de su propio presupuesto, sino que está tratando de encontrar otras salidas para obtenerlo, o sea, para robarlo, con el fin de financiar a grupos terroristas, que es lo que está haciendo con el petróleo sirio, prácticamente acusando a Estados Unidos de robarse el petróleo, y ese sería el dinero extra que tienen, porque como no lo compran, no pagan por estos recursos, que en este momento son muy caros, tienen una ventaja económica. La presencia de las fuerzas estadounidenses en esta región del Éufrates, en Siria, está apoyando, en Siria, sirve para apoyar a estos grupos terroristas en la zona. Era lo que platicábamos el otro día. Prácticamente Estados Unidos busca este tipo de golpes, este tipo de situaciones en las cuales pueda medio intervenir para poder obtener los recursos de esa nación. La administración de Biden en general se ha abstenido de comentar sobre sus actividades de contrabando del petróleo de Siria, asegurando que la presencia ilegal de Estados Unidos en este país está diseñada solo y únicamente para evitar el resurgimiento del ISIS. Y mientras, si se pueden llevar un poco de petróleo para ayudarlos económicamente, eso es muy distinto. El expresidente Donald Trump fue más abierto sobre los planes de Estados Unidos y dijo en varias ocasiones entre el 2018 y 2019, para horror del establishment del Estado Profundo, que las tropas estadounidenses estaban estacionadas en Siria solo por el petróleo. Assad por lo menos elogió a Trump por ser un enemigo honesto, de reconocer que le estaban robando a Siria. Es algo que no podía evitar Donald Trump. Eso es cierto. Independientemente de si fue un buen presidente o no, era algo que no podía evitar porque lo necesitaba también. Sabe las carencias que tiene su economía. Pero lo que no es posible es que ninguna de las naciones puedan como tal no sancionar a Estados Unidos, porque es prácticamente imposible, pero por lo menos sí reprenderlo, obligarlo a que salga de Siria. ¿Con qué cara vienes y acusas a Rusia cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo en otros países? Y a nadie le importa, que quizás sea lo peor. Lo peor de todo es que ¿con qué cara puedes ir y acusar a otro país cuando tu situación es peor de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia? La destrucción de Siria, causada por esta guerra sucia liderada por la CIA, la ocupación ilegal estadounidense, todos estos factores en los cuales le roban a Siria, han convertido a esta república de un exportador de petróleo, porque antes tenían esta oportunidad de comercio, a tener que depender de otras naciones. Necesitan buscar alimentos, necesitan buscar todos los productos necesarios porque no tienen recursos. Miles de millones de dólares están perdiendo este país, Siria, por el robo tan descarado y que nadie hace nada al respecto. Afortunadamente, sus amigos rusos y de Irán han intervenido para ayudarlos. Las tropas rusas en Siria conmemoraron el Día Mundial Humanitario este 2023, atribuyendo toneladas de asistencia alimentaria a los sirios en la aldea de Al-Danair, en la campiña de Tartus. Esta entrega de ayuda se realizó por alrededor de 2.5 toneladas de ayuda humanitaria. Se repartieron paquetes de alimentos para 300 familias.
Mientras Estados Unidos se dedica a saquear, Siria agradece el apoyo de Rusia, sobre todo por este papel humanitario de Moscú al entregar la ayuda a los más necesitados en Siria. Vemos por un lado a un presidente, en este caso Vladimir Putin, apoyando a esta nación que carece de muchas cosas. Y por el otro lado vemos a Biden, a este presidente, que se dedica a saquear, robar y no sabemos cuántas atrocidades más en esta nación completamente olvidada. Porque la Unión Europea no piensa en ellos, más que para beneficiarse por el petróleo y el gas robado, ¿verdad? Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que todo el mundo trata de respaldarse con esta, que todo el mundo aprovechó esta organización para lanzarse contra Rusia, no voltea a ver tampoco a los sirios. De verdad es una vergüenza que estas organizaciones con una mano acusan a Rusia y con la otra le roban a Siria. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.